Formaciones básicas de barras y velas. En este vídeo aprenderá formaciones básicas de barras, formaciones básicas de velas y velas invertidas. Los gráficos de barras se denominan con frecuencia gráficos apertura alta, cierre bajo, porque incorporan todos los datos importantes. La distancia desde el máximo al mínimo representa el rango de cada periodo de tiempo. Los gráficos de barras permiten a los traders identificar patrones fácilmente comparando dos barras consecutivas. Uno de estos patrones es la reversión clave. Una reversión clave bajista se forma en el techo del mercado. Se reconoce por precios subiendo a un nuevo máximo, por lo general bastante superior al del día anterior de trading, solo para revertir más bajo y cerrar por debajo del cierre de la barra anterior. Una reversión clave alcista se forma en el suelo de un descenso y se reconoce por precios colapsando a un nuevo mínimo, seguido de una recuperación por encima del máximo de la barra anterior y cerrando alto el día. Una reversión bajista de dos barras ocurre en el techo del mercado y se reconoce por precios abriendo en el mismo nivel que ayer, pero cerrando más bajo con el mismo nivel que la barra anterior. Una reversión alcista en dos barras ocurre en el suelo de mercado y se reconoce por precios abriendo al mismo nivel que ayer, pero cerrando más alto con el mismo máximo que la barra anterior. Un día interno bajista ocurre en el techo del mercado y se reconoce por precios dentro del rango de la barra anterior, no pudiendo obtener un nuevo máximo o un nuevo mínimo respecto a la barra anterior. Un día interno alcista ocurre en el suelo del mercado y se reconoce por precios dentro del rango de la barra anterior, no pudiendo obtener un nuevo máximo o un nuevo mínimo respecto a la barra anterior. Un día externo bajista ocurre en el techo del mercado y se reconoce por precios subiendo a nuevos máximos, por lo general bastante superior al del día anterior de trading, solo para revertir más bajo y cerrar por debajo del cierre de la barra anterior. Un día externo alcista ocurre en el suelo de un descenso y se reconoce por precios colapsando a nuevos mínimos, seguido de una recuperación por encima del máximo de la barra anterior y cerrando por encima del máximo de la barra anterior. Los días externos son señales más fuertes que las reversiones clave y las reversiones de dos barras. El pico es la única señal de barra de reversión donde el color permanece igual. Un pico bajista ocurre en el techo del mercado y se reconoce por precios subiendo a un nuevo máximo, por lo general bastante superior al del día anterior de trading, solo para revertir más bajo y cerrar cerca del nivel de apertura, pero más alto que el cierre de la barra anterior. Un pico alcista ocurre en el suelo de un declive y se reconoce por precios colapsando a un nuevo mínimo, seguido de una recuperación mayor y un cierre cerca del nivel de apertura, pero inferior al cierre de la barra anterior. Velas japonesas. El análisis de las velas se usó por primera vez en Japón en el siglo XVI. Lo usaban los comerciantes de arroz en un intento por predecir precios futuros del arroz. Las velas japonesas son indicadores contundentes, porque ofrecen señales de alerta temprana ante posibles cambios en el precio. Los patrones de una vela nos pueden ayudar a los traders a identificar continuaciones e inversiones de tendencias. Como hemos visto antes, una vela está formada por una parte rectangular, la diferencia entre la apertura y el cierre, llamada cuerpo, y las sombras superiores e inferiores que muestran la diferencia entre el cuerpo y el máximo y el cuerpo y el mínimo. A la hora de analizar una vela, el primer elemento importante es el color del cuerpo. Una vela verde es alcista, mientras que una vela roja es bajista. El segundo elemento es el tamaño del cuerpo. Un tamaño grande indica que los compradores o vendedores estaban ganando. Por ejemplo, una vela roja grande muestra que los vendedores estaban claramente dominando. Una vela pequeña representa una consolidación del precio, en donde no hay un claro ganador entre compradores y vendedores. El tercer elemento importante es la longitud de la sombra superior e inferior. Cuanto más grande la sombra, la acción del precio es más volátil. Las diferentes combinaciones de colores, tamaños del cuerpo
y la longitud de la sombra se pueden analizar para predecir movimientos de precios futuros. Un tipo de vela muy conocido es la vela doji. Los dojis no tienen cuerpo, porque tienen el mismo o casi el mismo precio de apertura y cierre. Por lo general sugieren indecisión o pugna entre compradores y vendedores y, por tanto, se consideran patrones neutrales. Cualquier predisposición alcista o bajista depende de la tendencia anterior con confirmación procedente de la vela tras el doji. Aunque doji es el nombre dado a cualquier vela que comparta su precio de apertura y cierre, la longitud de la sombra puede variar, permitiendo una distinción entre tipos de dojis. Un doji con sombras relativamente pequeñas se conoce como doji clásico. Un doji con sombras superiores e inferiores grandes se conoce como doji piernas largas. Un doji sin sombra superior pero con una sombra inferior muy larga se conoce como doji libélula. Un doji sin sombra inferior pero con una sombra superior muy larga se conoce como doji lápida. Los patrones de velas pueden ser muy populares cuando se buscan suelos y techos en el mercado. Un patrón de inversión popular es el envolvente bajista. Se forma al final de una tendencia alcista y se considera una señal bajista. Se forma un cuerpo rojo que abre más alto y cierra más bajo que la vela verde previa. El envolvente alcista es el opuesto directo al patrón bajista y se forma al final de una tendencia bajista y se considera una señal alcista. Se forma un cuerpo verde que abre más bajo y cierra más alto que la vela roja previa. La nube oscura se forma al final de una tendencia alcista y se considera una señal bajista. El primer día del patrón es un cuerpo verde fuerte. La siguiente vela abre por encima del máximo del día anterior, pero eventualmente cierra por debajo de la mitad del cuerpo verde anterior. El patrón piercing se forma al final de una tendencia bajista y se considera una señal alcista. La última vela abre fuertemente bajo el mínimo de la vela anterior, pero luego sube, cerrando por encima de la mitad del cuerpo de la vela roja. La estrella de la tarde se encuentra al final de una tendencia alcista. El lucero de la tarde, el planeta Venus, sale justo antes de que llegue la oscuridad y se considera bajista. El patrón consta de 3 velas. Un gran cuerpo verde seguido de un cuerpo pequeño, que puede ser verde o rojo. La tercera vela es un cuerpo rojo que cierra hacia dentro del cuerpo de la gran vela verde. La estrella de la mañana, el planeta Mercurio, anuncia la salida del Sol o la subida de precios y, por tanto, se considera alcista. Un gran cuerpo rojo seguido de un cuerpo pequeño y la tercera vela es un cuerpo verde que cierra hacia dentro del cuerpo de la gran vela roja. La estrella fugaz se forma al final de una tendencia alcista y se considera bajista. Está compuesta por un pequeño cuerpo rojo con una sombra superior larga, de 2 a 3 veces el cuerpo, y una sombra muy pequeña o no inferior. El martillo se forma al final de una tendencia bajista y se considera alcista. Está compuesto por un pequeño cuerpo verde con una sombra inferior larga, de 2 a 3 veces el cuerpo, y una sombra muy pequeña o no superior. Estos patrones requieren más confirmación que podría proceder de la siguiente vela. En nuestro siguiente vídeo hablaremos sobre los conceptos básicos de tendencias. Gracias por su atención.